Vamos a continuar con más información y saludamos en este momento al senador del MAS, William Torres. Nos acompaña a través de este contacto vía Zoom. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días, sí. Desde su programa El Mañanero. Muy buenos días. Senador, estábamos hablando ahora y vamos a hablar del tema de la propuesta que han realizado los cívicos en Santa Cruz. Se puede realizar una cumbre cívico-política, invitando al presidente Luis Arce a formar parte de esto. ¿Qué opinión le merece esta convocatoria y la idea que nace desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz? Mire, me parece interesante la iniciativa, sin embargo hay algo que preocupa. Entendemos que las organizaciones cívicas, los movimientos cívicos tienen una otra labor, tienen una labor estrictamente cívica, y cuando entran en temas políticos definitivamente se desvirtúa la labor de ellos. El Comité Cívico tiene una labor estrictamente cívica, como acabo de decir, y cuando deja a la población de creer en lo que está haciendo. Eso es lo que me preocupa. En el fondo, la intención creo que es buena. Creo que los bolivianos necesitamos trabajar, necesitamos producir, reactivar nuestro aparato productivo, reactivar la economía en Bolivia y aunar esfuerzos para seguir enfrentando la crisis sanitaria que se dice que se nos viene con más fuerza. Este tema se plantea a raíz, y todo nace a raíz del proceso que está siguiendo el gobierno nacional a exautoridades. ¿Usted cómo califica el trato que se está dando dentro de este proceso a Yanine Áñez? Hay un tema que es necesario recordar. Hay la independencia de poderes, que es una de las, una de las razones centrales de nuestra Constitución Política del Estado. La Constitución establece que cada uno de los órganos del Estado es independiente y en consecuencia a partir de ello se generan los pesos y contrapesos internos dentro del Estado boliviano. Sin embargo, cada una actúa en forma independiente sin depender una de la otra, y en ese marco el órgano judicial, por un lado, y por el otro lado el Ministerio Público, están cumpliendo su labor consagrada constitucionalmente frente a denuncias de ciudadanos bolivianos que han sufrido la vulneración de sus derechos durante el gobierno dictatorial de la señora Yanine Áñez, donde sufrieron la persecución de muchos parientes, hermanos, el asesinato de 36 personas, pero que además han habido perseguidos, han habido procesados, encarcelados ilegalmente, y no solo encarcelados, han sido encadenados en sus celdas, y estas personas, por supuesto, están exigiendo justicia, y en consecuencia el accionar del Ministerio Público responde precisamente al mandato de la Constitución y el mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de modo tal que el gobierno no tiene absoluta injerencia en estas labores. Somos respetuosos de lo que hace el Ministerio Público y la defensa de quienes ahora están siendo procesados, en particular de la señora Áñez, que tuvo lamentables y oscuros 6 meses de dictadura en Bolivia, producto del golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019, pues deben usar los recursos constitucionales y legales que le franquea la normativa especializada y constitucional. Si la sucesión no fue constitucional, como usted lo menciona hace un momento, la posición, ¿no es cierto?, de el gobierno ahora con este proceso que sigue, todo lo que sucedió luego de Yanine Áñez, incluidas las elecciones, ¿están dentro del marco de lo legal? En ese sentido, ¿su elección, por ejemplo, como senador, estaría dentro de lo legal? Por supuesto, deciré. Y le voy a explicar, y quiero explicarle al pueblo de Bolivia por qué razones son legales. Ustedes recordarán el gobierno
de gobierno de un año de García Mesa. En el gobierno de Banzer, para volver a la democracia se tuvo que utilizar y reencauzar. Para volver a la normalidad democrática se tuvo que utilizar algunos mecanismos y que permitieron que se lleven adelante elecciones. Y en la actualidad lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo. El hecho de que se hayan utilizado mecanismos legales para volver a la normalidad democrática y constitucional no le quita el rótulo de gobierno de facto, porque la asunción al gobierno de Yanine Áñez ha sido por la vía de facto, sin haber cumplido el mandato de la Constitución. Ella no era la presidenta del Senado, pero ni siquiera era la primera vicepresidenta, era la segunda vicepresidenta. Y el reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores establece que la presidencia y la primera vicepresidencia corresponden al MAS. La segunda vicepresidencia, cuando digo al MAS, me refiero a la primera fuerza política. Podía ser el MAS o podía ser otra fuerza. Y la segunda vicepresidencia corresponde a la fuerza minoritaria, en este caso a Demócratas, a la que representaba como senadora Yanine Áñez. De modo que lo correcto era que ella convoque para elegir un presidente, y en ningún caso esta presidencia iba a recaer en manos de la señora Yanine Áñez. En todo caso iba a recaer en cualquier senador del movimiento al socialismo. Pero ella se autonombró y rompió la constitucionalidad en Bolivia a partir de este autonombramiento, primero como senadora y a partir de ahí como presidenta de facto del Estado boliviano, vulnerando las previsiones del artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Por ello es considerado gobierno de facto y por ello es considerado el 10 de noviembre el Día Negro de Bolivia por el golpe de Estado provocado no solo por Yanine Áñez, sino por todos aquellos otros que han participado junto a ella en este funesto hecho. Los hechos posteriores, por supuesto, tienen que considerarse y ser convalidados como hechos normalizadores de la democracia y la constitucionalidad, porque si no se diera esta situación, tuviéramos que vivir eternamente bajo un gobierno dictatorial, bajo un gobierno de facto, y eso no es posible. Hay experiencias en Bolivia y en el mundo que dicen y dan cuenta de que tienen que tomarse algunas medidas para retornar a la normalidad democrática, a la normalidad constitucional, y eso es lo que ha pasado. Sí, este gobierno mencionado, ¿no es cierto?, con el proceso que se está llevando a cabo en contra de Yanine Áñez, se dice que no es constitucional. Senador, ¿por qué la ley 1270 de ampliación de mandato en su artículo primero llama a Yanine Áñez como presidente constitucional? Esa es una de las formas de volver a la normalidad constitucional y a la normalidad democrática. Los hechos ocurridos, no olvide que esa ley, la 1276, si no me equivoco, es una ley que no es del 10 de noviembre ni es del 11 de noviembre, es de una fecha posterior. Esta ley es la que no le quita el carácter de gobierno transitorio de facto. Los hechos producidos el 10 de noviembre son hechos claramente vulneratorios de la Constitución. Se trata de un golpe de Estado flagrante donde participaron Carlos Mesa y otros actores políticos de la política boliviana. De modo que son esos actos los que se están juzgando y se deben juzgar. Los hechos posteriores, por supuesto que tienen relación con lo primero. No olvide que también se ha dictado el Decreto Supremo 4078 el 14 de noviembre, cuando Yanine Áñez ya era presidenta de facto, transitoria de facto de Bolivia, por el que se autorizó la utilización de armas militares, de armas letales contra el pueblo de Bolivia, contra los manifestantes en diferentes lugares de Bolivia, entre ellos Sencata, Sacaba y Betanzos en Potosí. Estos hechos, por supuesto, tendrán que ser juzgados, no pueden quedar en la impunidad. Se tratan de 36 vidas bolivianas, 36 familias que han quedado sin padres, sin madre, hijos huérfanos, viudas, viudos, y bueno, eso no puede
quedar en la impunidad, debe ser juzgada, pero además los hechos provocados o suscitados el 10 de noviembre, concretamente el golpe de Estado, debe ser juzgado, no puede quedar en la impunidad. Los bolivianos no podemos volver a vivir días negros, días de dictadura, días de facto, sino debemos aprender, creo que ya lo hicimos, a vivir en democracia. Los bolivianos somos demócratas esencialmente. No permitiremos nunca más el retorno de golpistas al gobierno en Bolivia. Muy bien, senador, y ya para poder cerrar, usted mencionaba, ¿no es cierto?, un gobierno democrático y que hace justicia. Hay el caso de las muertes en relación a lo que se vivió durante la pandemia con los bloqueos que se sufrieron y que no se dejó ingresar a la atención médica, el oxígeno y demás. ¿Ese caso en qué ha quedado? ¿Se está atendiendo también? ¿Se está haciendo o se busca a los responsables de estos hechos? Deciré, y nuestra población debe saber que el Ministerio Público es el titular de la persecución penal pública, lo que ahora está cumpliendo con el procesamiento de la señora Yanine Áñez y sus ministros. Seguramente ahora son los ministros quienes firmaron el decreto supremo 4078, son muchos más, son el gabinete en pleno, es decir, 20... Y en el caso del ingreso de oxígeno al centro, el Ministerio Público tiene que investigar y son ellos los que deben dar cuenta de esa su labor ante el pueblo de Bolivia. Debemos exigirles a ellos que trabajen y nos den respuesta, nos expliquen en qué situación andan estos procesos. Pero no solo ello, sino también tienen que darnos explicación de qué ha pasado con los juicios de corrupción por el tema de la compra de respiradores con sobreprecios del más de 200 o 300%. ¿Qué es lo que ha pasado con la compra de gases lacrimógenos con sobreprecios abismales? Y una serie de hechos. No olvide que en el gobierno de Yanine Áñez se gastaron más de 4.000 millones de dólares de los que nunca nos dieron cuenta. Han habido donaciones de los que tampoco han dado cuenta. Ha sido completamente desvalijado el Estado de Bolivia, cuyos créditos, cuyas deudas pagará usted, yo y todos nosotros, todos los bolivianos, y de ello deberán darnos cuenta, y quien debe procesar y exigir que den cuenta ante la justicia es precisamente el Ministerio Público. Perfecto, le agradecemos mucho, senador, por habernos acompañado con esta información. Que tenga buen día. Vamos a continuar con más de lo que tenemos aquí en El Mañanero.